Me gustaría adquirir, comprar, conseguir la licencia de unos derechos o de una obra que tiene derechos de autor, es decir, derechos de propiedad intelectual, pero no sé por dónde empezar. Es decir, no sé qué tengo que tener en cuenta, no sé con quién tengo que hablar, a quién le tengo que preguntar, cuánto me va a costar, cómo tiene que ser la cesión, si tengo que firmar algo, si basta con que hable por teléfono. Todas estas dudas son las que tienes o las que vas a tener el día que si eres autor o incluso si eres alguien que para crear un contenido, para crear un vídeo, subir un vídeo a una plataforma, una publicación, lo que sea, vas a necesitar saber. Es importante saber cómo se adquieren los derechos de propiedad intelectual y qué es lo que tengo que tener en cuenta. Así que en este vídeo te voy a explicar cómo conseguir, cómo adquirir la licencia, es decir, la cesión de derechos de propiedad intelectual, lo que llamamos derechos de autor o de copyright, de una obra, es decir, de una música, de una creación artística, literaria, científica, de un personaje de película, de una serie, cualquier creación que tenga derechos de propiedad intelectual. Hemos llegado a la conclusión de que queremos adquirir los derechos de una obra, de una canción, de un libro, de un vídeo, de un fragmento, algo que necesitamos para nuestro trabajo o que simplemente queremos comercializar para nuestros proyectos, nuestro negocio, nuestra empresa, cualquier cosa. Vale, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues la obra que queremos utilizar, es decir, la música, el vídeo, la imagen, la escultura, cualquier derecho, el programa, por ejemplo, estamos hablando de un programa informático, es decir, de un software, cualquier obra que queramos utilizar, lo primero que tienes que hacer, paso número 1 muy importante, es asegurarte de si tiene derechos de propiedad intelectual protegidos en este momento. ¿Por qué te digo protegidos? Porque derechos de propiedad intelectual, si es una obra creativa, artística, literaria o científica, los va a tener. Pero pueden estar o no protegidos. Recuerda lo que te he dicho en otros vídeos, en el vídeo en el que te hablaba sobre el dominio público, en el vídeo en el que te hablaba sobre el uso legítimo de obras con derechos de propiedad intelectual, otros vídeos en los cuales te he hablado de limitaciones. Lo primero que hay que saber es, ¿tiene derechos de propiedad intelectual protegidos? ¿Sí o no? Por ejemplo, si queremos utilizar una canción muy famosa que está sonando en la radio o que estamos escuchando actualmente porque es de la tendencia, de las más virales o de las más escuchadas o se utiliza en televisión, en cualquier programa, etcétera, seguramente va a tener los derechos de propiedad intelectual protegidos. Y hasta te diría que es muy complicado que lleguemos a conseguir la cesión de los derechos. ¿Por qué? Porque será una megaproducción o, por ejemplo, será ahora mismo una licencia muy difícil de obtener, de un precio bastante elevado, por lo tanto, no te recomendaría directamente ni que fueras a hablar con ellos. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es saber si tiene o no esos derechos protegidos y una vez hayamos resuelto esta incógnita, vamos a contactar con la persona o con la entidad o empresa que se esté encargando de las decisiones que tienen que ver con los derechos de explotación. Es decir, con los derechos de, oye, vamos a firmar un acuerdo para que alguien, una empresa, pueda utilizar estos contenidos, o vamos a ver si alguien puede utilizar esta música, este vídeo en sus publicaciones, por ejemplo, en redes sociales, en YouTube, etc. Este es un proceso mucho más sencillo. Si es un autor, si es una persona particular, que además, por ejemplo, puede ser que sea muy conocida o que no lo sea. Cuanto menos conocido sea la persona, el autor, el creador, va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque le podremos contactar directamente por correo electrónico o a través de cualquier perfil de redes sociales. Es decir, lo encuentras en Facebook, lo encuentras en Instagram, le puedes mandar un mensaje y seguramente vas a poder contactar con él. Es así de sencillo. Inicia una conversación y pregúntale, oye, entiendo que eres el autor de esta obra, por favor, ¿me lo podrías confirmar? Y a partir de ahí vamos a intentar esa negociación. Lo mismo, si esa persona tiene cedidos los derechos a una editorial o tiene cedidos a un editor, a un representante, a una empresa que se está encargando de explotar estos derechos, te lo va a comunicar. ¿Por qué? Porque normalmente si tienen un representante tienen esa obligación de, oye, que todas las negociaciones pasen a través de la persona, de la empresa que se encarga de la negociación de explotación de derechos, ¿vale? Si es una empresa, pues simplemente habrá que hablar y preguntar cuáles son las tarifas, cuál es el precio, cómo podemos adquirir los derechos o la cesión, ¿vale? Muchas veces me dicen, oye Pablo, ¿te puedes encargar tú de contactar a estas personas? No es necesario, no necesitas un representante para contactar con un autor o con los titulares de los derechos. Simplemente es encontrar, buscar cómo podemos llegar hasta esa persona. A lo mejor tiene una página web como artista, como cantante, como pintor, como diseñador. Utiliza Google, utiliza las redes sociales y a partir de ahí seguro que vas encontrando cada vez esas miguitas de pan, esa información desde la que podemos acceder a la persona que nos podrá dar su autorización o que por lo menos nos podrá decir que no, o en muchas ocasiones no recibiremos respuesta y entenderemos esa no respuesta como que no ha habido una autorización, ¿vale? No te me pienses que por el hecho de haber pedido permiso, si no me dicen nada, es que sí, ¿vale?
porque eso no sucede en ningún país. En ningún país un juez va a entender que como no te han contestado, te estaban dando una autorización o te estaban dando el permiso. Otra cosa. Es importante saber que cuando vamos a contactar, pues yo que sé, hay gente que me dice, Pablo, yo voy a emprender, voy a hacer tazas con diseños que yo voy a imprimir. Y quiero imprimir diseños de Disney, quiero imprimir diseños de Marvel, de DC Comics, de Star Wars. Es importante que seas realista con la posición que ocupas. Es decir, en una negociación es importante saber qué posición ocupamos y cuál es nuestro punto de fortaleza, nuestra base y qué podemos ofrecer. Y evidentemente, entender que cuando somos muy pequeños no podemos ir a negociar con grandes productoras, con grandes corporaciones que se dedican a ceder los derechos pues, a otras grandes corporaciones. ¿Me explico? Hay gente que me dice, es que yo quiero utilizar los diseños de Disney. Ya, pero es que a lo mejor los diseños de Disney solamente se los ceden a empresas que les pueden asegurar cierto volumen de ventas, cierto volumen de fabricación, de producción, de difusión de la marca. ¿Me explico? Entonces hay que entender de que siempre, pues si somos pequeñitos, vamos a dirigirnos a artistas o titulares pequeñitos. Y lógicamente, cuanto mayor sea nuestro poder, sobre todo económico, a la hora de negociar, podremos hacer a obras con derecho de autor que tienen mayor caché. En tercer lugar, hay que negociar. Es decir, imagínate que hemos conseguido contactar y hemos conseguido que nos den la oportunidad de negociar. Aquí lo que te recomiendo es que intentes tener esa sangre fría a la hora de negociar, porque lo primero que tienes que saber es que no hay una tabla de precios en el mundo de la propiedad intelectual. Es decir, no hay ninguna ley que diga cuánto cuesta adquirir los derechos de una canción, cuánto cuesta adquirir los derechos de una película, de un personaje, de una marca, de una licencia, ¿vale? Quiere decir que el titular, como tiene sus derechos exclusivos, y esto lo hemos explicado en otros vídeos, lo tienes en el canal, como tiene esos derechos exclusivos puede decidir si su obra cuesta 1 euro por utilizarla o cuesta 1.000 euros o 1.000 dólares. O puede costar millones, ¿vale? Dependiendo del caché del artista, dependiendo de lo famoso que es el artista o su trabajo, evidentemente, pues eso va a hacer que fluctúe el precio de lo que estamos adquiriendo. Por eso, aquí a la hora de negociar, ten claro que no hay un precio. Por lo tanto, cuanto mayor sea tu capacidad negociadora, mejores skills tengas negociando, habilidades, mucho mejor. Y por supuesto, entiende que cuanto más frío seamos o menos emocionales seamos a la hora de hablar de precios, muchas veces no estamos dejando a la otra parte que entienda si el precio que nos han dado nos parece mucho, nos parece poco. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que juguemos un poco como al póker, ¿vale? Cuando te digan un precio, ok, me puedes informar de si este es tu último precio, si hay mejores condiciones en el caso de que consigamos o que trabajemos a otro volumen o que yo adquiera los derechos de más canciones o de más obras. Fíjate, haz más preguntas porque muchas veces cuando te estás informando pareces todavía más profesional y se te ve más interesado. Es decir, alguien que muchas veces entra en una tienda y dice, oye, ¿cuánto valen estas zapatillas? Le dicen el precio y dice, ah, vale. Automáticamente la otra persona sabe que es que el precio le ha frenado. En cambio, si tú dices, ¿cuál es el precio de estas zapatillas? Perfecto. ¿Qué números tienes? ¿Podrías enseñarme otros colores? ¿Podría probármelas? Fíjate, estás haciendo más preguntas que hacen parecer a la otra parte que estás interesado, aunque no lo estés. Y le puede llevar a darte información nueva que a ti te puede servir para negociar. Que a lo mejor no llegas a un acuerdo, pues por lo menos estarás utilizando esa negociación para aprender cómo funciona esa otra parte vendiendo, licenciando, etc. Es un ejemplo que te doy. Cuando muchas veces no puedas conseguir una licencia, en otras ocasiones lo que estarás adquiriendo es conocimiento sobre el sector, sobre ese tipo de obras o por lo menos experiencia a la hora de negociar. Por último, lo más importante, lo que tengo aquí detrás, llegar al acuerdo y decidir cuáles van a ser los pactos, las condiciones de esa cesión, del contrato. Aquí es muy importante que revises todas las cláusulas del contrato, la información, cuál va a ser el pacto. Como te he dicho en otras ocasiones, en otros vídeos, los derechos de propiedad intelectual, piensa que se legislan, es decir, piensa que se pactan muchas veces con límites territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a lo mejor te cedo mi música para que lo utilices solamente en España, solamente para 3, 4, 5, 10 países, pero no te permito que la utilices en otros países. O, por ejemplo, te la cedo solamente para que lo utilices en un vídeo de YouTube. No puedes utilizarla en una colección de vídeos, o no puedes utilizarla en una colección o en otras plataformas. Fíjate, se van a pactar limitaciones territoriales, de formatos, de soportes, de tipos de transformación. Es decir, te cedo mi obra, pero no te voy a dejar traducirla, en el caso de los libros. O te voy a ceder esta imagen, pero solamente utilizando el personaje con este diseño. Es decir, no quiere decir que porque te haya cedido los derechos de Dragon Ball, de Goku, puedes utilizar todas las imágenes y todos los diseños que haya de Goku. No, solamente te cedo este número de diseños. Fíjate cuantísima información hay que pactar.
¿vale? Y aquí es importante que te informes, que leas y que pienses cuáles pueden ser los límites que a ti te van a perjudicar o qué límites, es decir, qué condiciones mínimas tú necesitas para tu proyecto, ¿vale? Son ideas. No te puedo dar una tabla ni te puedo dar un protocolo o una checklist de qué es lo que tienes que tener en cuenta, porque en el mundo de la propiedad intelectual se puede pactar casi todo y sobre todo a la hora de explotar una obra con derechos de propiedad intelectual protegidos, se pueden llegar a muchísimos pactos de exclusividad, de no exclusividad. Por ejemplo, que llegues a un acuerdo de que en un país lo explota una empresa, en otro país lo explota otra, pero a lo mejor esta misma empresa se encarga de explotar luego ciertos soportes en otros sitios o se encarga de representar al autor en ciertos foros o en ciertos territorios. Fíjate, es muy complejo y esto es muy importante que quede clarísimo sobre el papel, ¿vale? Porque si no, en cualquier momento lo que no se haya pactado, si no gusta al autor, si no gusta al titular de los derechos, automáticamente te va a pedir que pares de comercializar, que pares de difundir, que elimines el contenido, la publicidad o cualquier otro acuerdo que tú puedas tener que te vincule y que a lo mejor que el autor decida que se terminan las negociaciones o que se termina la cesión que había hecho, piensa que el autor tiene el derecho a finalizar una cesión en cualquier momento. Que a lo mejor tú has tenido que invertir porque estás fabricando ropa y has tenido que utilizar ese diseño en muchas camisetas y ahora el autor te dice que no quiere que las vendas, te puede prohibir la venta. Ahora, le podrás exigir que te indemnice por todos los gastos que has tenido. Pero fíjate, muchas veces, aunque te paguen tus gastos, a ti lo que te está perjudicando es el hecho de no poder vender lo que tú querías vender porque a lo mejor te ayudaba a entrar en ciertos mercados o te ayudaba a generar mayor valor para tu marca, ¿vale? No quiero extenderme, no quiero alargarme, pero es muy importante que tengas en cuenta los términos y condiciones. Y sobre todo, si vas a firmar un acuerdo de ciertas cantidades, que lo revise un profesional, que lo revise un especialista en propiedad intelectual o por lo menos un abogado que pueda garantizarte que ese contrato, que la información de las partes, que la legislación que se aplica, que todo está conforme a la ley de tu país como mínimo. Pues si hubiera algún problema, hubiera algún arbitraje o hubiera cualquier conflicto que el día de mañana hubiera que resolver. Lo dicho, espero que te haya resultado súper útil. Utiliza los comentarios, sobre todo en este vídeo, para comentar experiencias, pedir opiniones, que otros usuarios te puedan dar sus opiniones. Sobre todo, en tu país, cómo funciona este tipo de contratos, si hay alguna limitación o hay algún dato que tengamos que tener en cuenta, porque a lo mejor en tu país en concreto no funciona como en España, no funciona como en Argentina o en América. Has tenido problemas a la hora de llegar a licencias, etcétera. Quiero que lo comentes, que lo utilices y sobre todo que sepas que estamos creando aquí una gran biblioteca de conocimiento de propiedad intelectual y que para eso estoy, para seguir informándote, seguir compartiendo conocimiento contigo y en todo lo que pueda leerte, comentar y resolver dudas. Lo dicho, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y espero que te haya ayudado este vídeo. Suscríbete, dale like, compártelo y te veo en el siguiente vídeo.